Yo la tomo, eh, Adelante. gracias. Nada más para saludarlos a todos y decirles que tengo mucho gusto de estar aquí nuevamente y, y escuchar todo lo que nos van a decir los expertos y platicar y lo que podamos platicar entre nosotros. Muchas gracias, nada más. Gracias, Andrés. Gracias. Paola, Hola, Paulo. Entiendo bien que es decir como qué ocurrió en este periodo intersemestral. todo lo que quieras, lo que te Todo lo que yo esperas, quiera. lo que te esperas, lo que ha pasado en el periodo intersemestral, si ha pasado algo relacionado con eso, lo que ha pasado en ti a distancia de un par de meses después del primer semestre, lo que sirva para reconectarte al trabajo. Lo que me sirva para reconectarme al trabajo. Pues tuve yo algunas semanas que sí utilicé para descansar y ya cuando regresé ahorita hace un par de semanas a trabajar, en lo que caí en cuenta es en que me había cargado de montones de actividades. O sea que me he impuesto mucha carga de trabajo. Y bueno, pues estoy en ese proceso de soltar algunas cosas, espero, para poder procesar mejor las cosas en las que estoy, ¿no? Creo que es importante que tenga horarios en los que no solo corra de una cosa a otra, sino que tenga tiempo para pensar sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que justo afortunadamente para mí este espacio no me agobia, sino todo lo contrario. Generalmente pienso en que el trabajo que haga va a estar aquí, que me voy a quedar pensando con algunas cosas, pero no lo siento como parte de este agobio. Y pues me siento muy esperanzada porque veo que este semestre va a estar muy intenso, Paolo, o no sé, es más que un semestre, ¿no? Es más largo que un semestre. Siento que este semestre todavía viene más interesante, si es eso posible. Entonces, pues estoy esperanzada con ello, de lo que podré hacer con esa información. Me tomé un semestre sin dar clases, que va a ser este. Tenía muchos años que no me detenía, como unos 6 o 7 años que no dejaba de dar clases. Entonces sentí que lo necesitaba para poder eh, seguir trabajando en mi persona. No creo que haya bajado la calidad de la maestra que era, pero sí creo que porque estaba muy saturada, estaba en riesgo de que eso ocurriera. Entonces, pues ahí estoy, Fíjate, con fíjate, ganas, Paula, Pablo. Paula, fíjate que el tema del autocuidado es un tema muy delicado para las personas que trabajamos en esto, porque la tendencia es la de mortificarse, la tendencia es la de llegar a hacerte daño, porque así sientes que lo estás haciendo bien. Y yo creo que ese es un error que tenemos, y que tú hiciste muy bien a tomarte tu semestre y a veces renunciar a las cosas. Es decir, dejar de hacer algo o hablo en mi caso, digo, a mí también me sirve como terapia, ven, eh, delegar lo que hago, delegarlo. A veces cuesta muchísimo y hay que aprender a hacerlo, porque si tú no estás bien, no haces bien. Y ese es un tema que a veces perdemos de vista. Pensamos un poco a la antigüita que hay que mortificar el cuerpo, que hay que golpearse con el látigo, ¿no? Cómo se penitenciagite, decía el monje del nombre de la rosa, y se golpeaba a Ah, sí sí, sí, mismo, ¿no? No sé si sí, se acuerdan. Eso sí. no es el camino, no es el camino para ayudar al otro. Ahí se ayuda al otro
ayudándonos a nosotros mismos. Y esa imagen que yo menciono seguido, porque a mí siempre me llama la atención, de la mascarilla del oxígeno en el avión, que te la tienes que poner antes tú y después la tienes que poner a las personas que amas. No al revés. Porque si tú te apuras a ponerle la mascarilla del oxígeno a las personas que quieres, a la persona que amas, probablemente no lo lograrás. Antes tienes que ayudarte a ti mismo para poderle ayudar a ella. Esa imagen me parece muy prosaica, pero muy eficaz. Entonces, Paula, me parece que el tema del autocuidado también va a ser un tema de este semestre. Ailén. Ay, buenos días. Voy a estar prendiendo y apagando la cámara porque estoy en mi trabajo y me ando moviendo un poquito, pero Tú sí tranquila. les quería saludar. Me da mucho gusto ver sus caras otra vez y escucharles. Pues bueno, creo que comparto con Paola como una vez más este tema. Igual estoy renunciando a uno de mis trabajos porque siento que ya no puedo con tantas cosas igual, pero justo creo que el seguir en este espacio para mí es muy importante, el escucharles, se me hace muy, no sé cómo explicarlo, me siento muy acompañada y muy comprendida, como que todos, todas queremos entender qué es lo que pasa, que a todos nos agobia, pero como que queremos hacer algo desde de nuestras trincheras, algo que me decía una amiga hace poquito, era como, es que Ailén, tú no es tu responsabilidad salvar al mundo entero, como es muy pesada ponerse todo ese peso sobre uno mismo y que creo que es algo que pues ahorita me cuesta trabajo, que poco a poco he ido soltando, el pues tratar de ver qué podemos hacer desde nuestras trincheras. Entonces para mí el estar aquí es muy importante. Pues también les quería compartir que pasé mi examen para Derecho en la UNAM y pues yo le quiero seguir dando esta perspectiva de derechos humanos. Entonces para mí es muy, muy importante cómo seguir aquí con ustedes en este espacio. Y pues bueno, pasaron muchas cosas, la verdad, en este tiempo. También aquí en el hostal conocí a, gracias Paula, un abrazo, gracias. También a ti, Luz María. Conocí a un amigo que es activista por Palestina en Estados Unidos, entonces pues fue muy fuerte, como estuve compartiendo más o menos unas 2, 3 semanas con él platicando y justo es muy pesado, porque sobre todo hablaba, él me compartía lo pesado que es para él, pues la lucha, él me compartía todos sus pues problemas mentales que está teniendo y demás, entonces creo que también hablar de esto del autocuidado es muy importante, como mencionaba Paolo, y pues muchas partes, muchas cosas también que me quedé, pues la parte de la comunidad, que creo que es un poquito lo que tenemos aquí. Entonces, pues también una vez más, como siempre, agradecer este espacio. Muchas gracias. Y me parece que hablamos todos, ¿verdad? Sí. Me parece que en estos 2 meses que estuvimos descansando, disque descansando, pasaron muchas cosas que estimulan nuestras ganas de hacer las cosas. Me parecen cosas importantes, como siempre son cosas que indignan, que preocupan. Están las guerras, 37 conflictos activos en el mundo, de los cuales 2 extremadamente evidentes, pero hay 35 que nadie menciona, donde mueren miles de personas, ¿sí? Cada mes mueren miles de personas. Claro está que la crisis de Palestina, como nos recordaba Ailén, nos llama la atención, llena nuestros días, así como la guerra de Ucrania, porque evidentemente son crisis que a diferencia de otras ponen a riesgo nuestra misma paz, es decir, nos hacen vislumbrar la guerra. Creo que esto
evidentemente nos asusta antes que preocuparnos. Eh, es muy difícil en esos contextos ser pacifistas. Miren que la palabra pacifista no es una palabra de esas un poco pegajosas, retóricas. Pacifista en sí significa constructor de paz, el que hace la paz. Ahora, hacer la paz es muy complejo en una situación de conflicto. Ailén, voy a decir algo, no te sorprendas, eh, ahora me vas a entender. Es evidente que en el conflicto entre Israel y Palestina, que ni estoy seguro si es la definición correcta, porque es más bien el conflicto entre Israel y Hamas, que no es toda Palestina, ¿sí? Yo no creo que el tema sea estar del lado de Palestina. Y cuando lo digo, mis amigos que están del lado de Palestina insurgen y me dicen que soy filo israelí, que soy amigo de los judíos, que soy sionista, mezclando todo, ¿no? Porque es una mezcla enorme. Mezclar a Israel con los judíos y los judíos con el sionismo significa no haber entendido nada, porque Israel no representa a todos los judíos. Los judíos no son todos israelíes, por supuesto, porque muchos, la mayoría de los judíos viven afuera de Israel y no todos apoyan al gobierno de Israel, por supuesto, hasta dentro de Israel no apoyan al gobierno de Israel porque muchos judíos votan por otros partidos que están a la oposición y hay unos, como en todos lados, que no votan porque están asqueados por el sistema, así dicho, democrático. Y después el sionismo, que es la acusación más tonta que haya escuchado. Si eres judío, no eres sionista. Sionismo es una ideología precisa que pone al Estado de Israel en el centro del discurso. Y como toda ideología que pone en el centro del discurso algo que no sean los seres humanos, las seres humanas, es deshumano, con buena paz de los sionistas. Pero yo conozco muchísimos judíos que no son sionistas, por supuesto. Entonces me parece que el tema cuando estás en un conflicto, estar del lado de la paz. No es estar del lado de alguien, sino estar del lado de la paz. Y agregaría algo más. ¿Qué significa estar del lado de la paz? Significa estar del lado de las víctimas. Y cuando pronuncio la palabra víctima, me doy cuenta que es una palabra transversal. Son víctimas los niños palestinos que mueren bajo los bombardeos del ejército de Israel. Son víctimas los niños drusos que son masacrados mientras juegan por los cohetes de Hezbollah. Son víctimas los chavos, las chavas que danzan en un reventón y que son violados y asesinados por gente que dice que está haciendo la lucha para la libertad. Es víctima la mamá de Israel que no duerme porque su hija no regresa de la discoteca, del antro, porque no sabe si la secuestraron, se explotó el camión. Y son víctimas las mujeres palestinas asesinadas, violadas por los soldados de Israel. Es decir, las víctimas, así como los victimarios en una guerra, son transversales. Y los victimarios sirven todos el mismo patrón, que es lo peor, es lo más perverso. Claro está que mantener esta postura que hay gente que llama erróneamente neutralidad y no es nada neutral, e implica el rechazo de mucho, para no decir de todos. El verdadero pacifista
recibe la agresión de todas las partes, porque todo mundo pretende que tú estés de su lado y todo mundo tiene sus razones. Y los únicos que no logran expresar sus propias razones porque no tienen voz son las víctimas. Y no importa de qué nacionalidad sean, a qué etnia pertenezcan, a qué religión pertenezcan, no importa, no tienen voz. Esa es la dificultad de hacer la paz hoy en día. Si tú dices que no estás con Ucrania, todo el mundo te dice que estás con Rusia. Si tú dices que no estás con Rusia, todo el mundo te dice que estás con Ucrania. A nadie se le ocurre que tú estás con las víctimas. Y no importa el pasaporte que tengas. Eso es inaceptable porque estamos en el mundo de los hinchas, el mundo de la porra, el mundo que estás en esta curva o en la otra curva. Si eres del Barça o del Real Madrid, como si la guerra fuera un partido de fútbol. Y no lo es. Esa es la grande dificultad que tenemos hoy en día cuando queremos construir la paz. Mantener esa postura sumamente incómoda y dolorosa. Y por supuesto, ¿no? Que cuando construimos un dispositivo, cuando nos ponemos a trabajar una herramienta para intervenir donde hay violencia, para transformar esa violencia en algo diferente, por supuesto que tenemos que tomar en cuenta este tipo de complejidad. Pongo un punto, voy aparte y le doy la palabra a Andrés. Disculpa la tardanza. No, al contrario, gracias. Eh, yo me quedé pensando desde hace rato, Paolo, cuando hablabas de los victimarios, ¿no? De tener aquí eh, presente a algunos victimarios. Eh, perdón si soy un poco reduccionista, pero no nos demos golpes de pecho, ¿no? O sea, y creo que lo menciono en relación con esto último que estás diciendo acerca de las víctimas. Eh, todos somos victimarios y no quiero decirlo retóricamente, sino cuando tú mencionabas a los victimarios en relación con la discapacidad, que sería nuestro primer tema, eh, yo pensé, bueno, todos lo somos, todos de alguna manera sabemos cuál es la posición de ser victimarios, ¿no? Quizás si diéramos aquí nuestro testimonio, eh, podríamos hablar profundamente de lo que es hacer daño a otros, ¿no? Podríamos abordarlo desde muchas perspectivas. Quizás un victimario que viniera aquí se confesaría ante nosotros y nos pediría perdón. Nosotros también podríamos testificar de muchas formas, y quizás todos aquí acabaríamos llorando, ¿no? Pero creo que es importante señalar esa diferencia, que yo no sé si es tan difícil, digamos, de resolver, que es entre ser este, este israelita víctima, esta mamá que espera a su hija y que lo entendemos muy bien los que tenemos hijos, ¿no? El dolor que esto representa, ¿no? Y quizás los que somos hijos, ¿no? Los que fuimos hijos, que también tuvimos la experiencia de dejar a nuestros padres ahí esperando, ¿no? La diferencia entre esa persona como víctima y esa persona también
que quizás votó por el gobierno de Netanyahu y que quizás está de acuerdo con los actos, aunque parezca contradictorio. Por un lado, bueno, no es contradictorio porque puede estar angustiadísima de que su hija no llegue y estarle echando la culpa a los palestinos, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo es víctima. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa persona victimaria y el gobierno que toma decisiones? O si hay una diferencia radical de esas que los dialécticos llaman cualitativas, o si hay un continuo, ¿no? O si hay un continuo en la que todos somos víctimas y todos somos Netanyahu, ¿no? Y perdón que exagere tanto, pero es una forma como de decir lo que pienso, ¿no? No exageras y a mí me gusta que nosotros alimentemos, nutramos la complejidad. Miren, agrego solo esta pequeña cosa, lo que dice Andrés. Probablemente todos somos victimarios y todos somos víctimas de algo, ¿no? Jamás el ser víctimas nos da el derecho de ser victimarios. Tenemos que partir de ese axioma. Jamás, jamás el ser víctimas nos da derecho a ser victimarios. Porque si nosotros le damos cabida a ese derecho, ya no hay esperanza. Por algo, a mí siempre me suena en la cabeza, perdón que vuelva al mito ancestral, pero me parece fuerte. Cuando Caín mata a Abel, la voz que resuena es: nadie toque Caín. Porque no hay ninguna razón para ser victimario. Ninguna. Y ese es el parteaguas. Me parece importante, ¿no? Todos somos victimarios y víctimas, y empezando a entrar lentamente, gradualmente, inexorablemente al tema de la discapacidad. Todos somos víctimas también de un mundo que discapacita. Y al mismo tiempo, todos somos victimarios de ese mundo. Nadie está afuera del discurso. Nadie puede decir yo no tengo nada que ver. 11 en punto. Evidentemente, todos tenemos un nivel de responsabilidad en lo que está pasando, en las guerras, en los conflictos violentos, en los feminicidios, en la violencia en contra de las personas mayores, como decía, justamente porque ese tema lo vamos a dejar entrar de derecho en el tema de la discapacidad, porque hoy en día ser personas mayores de edad, ¿sí? Gente de 80, 90 años, en los países así dicho ricos, es una discapacidad. Son temas que tenemos que enfrentar. En nuestro nivel de responsabilidad varía, pero existe. Pero existe. ¿Qué es la discapacidad? A mí, esta palabra me llama la atención porque la usamos. Y quizás hoy que se usa tanto hablar de discapacidad en la escuela, en el trabajo, la discapacidad en los lugares públicos, ¿no? Todo el mundo se llena la boca de la discapacidad, pero si yo les dijera, como siempre, el ejercicio, ¿no? De decirle al marciano, al que llega a este planeta, viene de otro universo, viene de otra galaxia, y le tenemos que explicar con peras y con manzanas qué es la discapacidad. ¿Qué le diría? ¿Qué significa ser discapaces? No discapacitados, ¿verdad? Discapaces, es decir, lejos de ser capaces. ¿Qué significa?
Pues poniéndolo muy dramático y muy contemporáneo, tú serías un discapaz hace rato porque tu voz se entrecortaba, ¿no? O sea, Muy bueno esto, muy bueno, porque está bien. Me gusta como ejemplo, Andrés, porque no era mi voz que se entrecortaba, ¿verdad? Era el claro. medio que entrecortaba mi voz. Creo que este ejemplo para partir es muy bueno. El medio, el medio. Entonces vuelvo a preguntar, partiendo también de este ejemplo que hace Andrés, ¿qué significa la discapacidad? ¿A qué nos referimos? Yo ahorita buscando en internet el tema de la etimología, ¿no? Porque a veces la construcción de las palabras implica mucho la importancia de dónde vienen o cómo se construyen. Entonces encuentro que habla sobre que no eres capaz, que eres menos válido, que tienes limitaciones. Pero ya en el discurso de derechos humanos te percatas que no eres tú el que tiene las limitaciones, sino que tu entorno es el que te impone esas limitaciones. Como el ejemplo que ponía ahorita Andrés en el tema de tu voz. No eras tú, sino el medio en el que te estás apoyando para comunicar, ¿no? Entonces, es muy curioso además que en el en el discurso, perdón, de derechos humanos, tengamos esta palabra de discapacidad como válida cuando tiene toda una connotación gramatical de menosprecio, de disminución, de rechazo, ¿no? De hecho, en derechos humanos, en general, tú lo sabes, Oscar, no podríamos decir, de hecho no se debe decir, como se lee también en ciertos documentos oficiales, una persona discapacitada. Se dice una persona con discapacidad, que es distinto, aunque parezca lo mismo, como diría José Alfredo, no es igual, no es igual. Y me sorprende, ¿no? Que todavía haya una definición, no sé dónde la encontraste, en internet que dice como sinónimo de persona con discapacidad minusválido. Es decir, que haya todavía alguien que diga que una persona con discapacidad vale menos, minusválido, que vale menos. Es evidente, lo decía Oscar, que la discapacidad de una persona tiene que ver con el contexto donde se mueve. Habían levantado la mano, entonces las que habían levantado la mano, no tengan miedo, adelante, perdón, adelante, tomen la palabra. Maestro, pues Sí, yo, sí, yo Mercedes. la levanté porque pienso que estos temas sensibles como de la discapacidad, también con el aborto, pues entonces me doy cuenta que hace algunos años atrás, como si amor de tocar el problema de la discapacidad porque se les dieron diferentes nombres, capacidades diferentes y pienso que todo mundo tenemos capacidades diferentes, usted, Andrés, Oscar, Ailén, y yo tenemos capacidades diferentes. Luego también hubo otro que era como minusválidos y otras aspectos como para poder integrar a niños con discapacidad a su formación primaria o secundaria, y la gente tiene temor de hablar claramente. Lo mismo ocurre también con los adultos mayores. He pasado como por muchas como calificativos que se le dan a esta edad. Primero era tercera edad, adultos mayores, adultos en plenitud, edad de oro, y ahora somos personas mayores.
Entonces hay una confusión mental entre los seres humanos y a nivel directivo que confunden más por el hecho de no tomarlos genuinamente y en forma abierta para poder hacer un manejo sensible y adecuado de la población. Fin de mi comentario. No, pero ¿sabes qué valor tiene enorme tu comentario, Mercedes? Que mueve nuestra atención al tema de lo políticamente correcto, que ha hecho devastaciones enormes en el tema de la discapacidad. Dejamos de decir a los ciegos para decirles no videntes, ¿sí? Que es algo verdaderamente abrumador. O débiles visuales también. Sí, o débiles visuales. Ahora, decirle débil Sí. visual a una persona que no ve parece más bien una tomada de pelo, ¿me entiendes? Decirle débil visual a uno que no ve. Yo no creo que en la palabra ciego haya ninguna ofensa. Sé y conozco muchas personas que prefieren ser llamadas ciegas, se autodefinen ciegas. Así como se autodefinen mudas, ¿sí? O simplemente, ¿por qué encontrar? Hay una palabra maravillosa, la voy a utilizar porque según yo no es ofensiva, que es viejo. Viejo es una palabra increíble. ¿Sí me escuchan? ¿Me Se escuchan? está... A ver. Yo te veo acostado, querido Andrés. No sé si ese es un Aquí. problema del internet. El que me habías acostado, no. No, Estoy, es real. no, entonces qué bueno porque significa que funciona. No, estaba diciendo que a mí me parece una palabra maravillosa, viejo. Me parece bastante terrible que la gente que pronuncia la palabra viejo sienta que está ofendiendo a alguien. O que yo no use la palabra ciego porque siento que soy ofensivo y discriminante. O sea, el miedo a las palabras es de por sí una estigmatización de la condición humana. Una estigmatización. Y la estigmatización, como ustedes saben, es el inicio de un proceso terrible. Es un proceso de criminalización, expulsión. Entonces, me parece que es importante volver a las palabras, volver a quererlas por lo que son. ¿Ok? Fémina no es una ofensa. Claro que si yo lo uso como ofensa, estoy ofendiendo sobre todo a las mujeres. Cuando la mamá le dice, no, al hijo, no llores porque pareces niña. Bueno, hasta niña se vuelve una grosería. Pero la palabra niña es una palabra maravillosa y no es una ofensa. Así como mudo, como ciego. Aquí estoy, nuevamente de regreso. Descubrí que tengo Telmex aquí en la calle trabajando. Entonces esto evidentemente significa algo. No habían avisado, creo que están tocando el internet o lo están debilitando a tal punto que se interrumpe. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Mercedes, Andrés, ¿me escuchan? Luzma, Está, Paolo está como ese chiste de ve la parte de atrás del auto. Sí, maestro. Todo. Sí.
estaba contando un chiste, Oscar, Sí, sobre, sobre decía ti. que hay Sí. una pareja que dice, oye, necesito que veas si las intermitentes funcionan. Ve en la parte de detrás del carro. Y entonces la persona dice, ¿funcionan o no funcionan? Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora ¿Les Yo, parece yo bien quería, yo si quería, hacemos la pausa? Y yo lo arreglo, veo porque tengo aquí afuera Telmex, que no había visto que estaban trabajando y a lo mejor son ellos que están molestando. Paolo, yo antes de la pausa, si no quisiera perder esto, aunque no. nuevamente parece un retruécano de mi parte, para señalar esto en relación con la discapacidad, porque es evidente que esto es lo que nos pasa cuando el otro está teniendo problemas. O sea, somos 5 personas, si cuento bien, somos 5 personas atentas con un montón de nociones previas de lo que esperamos de este curso o de cualquier diplomado, escuchando a un maestro que se traba, ¿no? Por una tecnología, y eso señala muy claramente nuestras actitudes hacia la discapacidad, de tolerancia, de inclusión, pero en el momento en que el otro falla y los que hemos tenido de cerca a alguien que por algo le falla, este, sabemos lo difícil que es la tolerancia y y cómo entran ahí fuertemente temas como la pena ajena y un montón de detalles que nos hacen, este, ahorita me estaba acordando, me parece tan importante meter en el tema de la discapacidad lo que decía Mercedes sobre los adultos mayores, ¿no? Y el amigo mío que le decía a Mariana Frank, la traductora del Pedro Páramo, y una mujer que había, pues se imaginan, convivido con toda la realeza artística de México, y mi amigo, que ya estando ella muy viejita, le decía, Diego Rivera, un pintor muy importante, mexicano. Y la otra, que tenía 104 años, se voltea y le dice, sí, sí, fue mi amigo, lo conocí perfectamente, y en fin, ¿no? Este trato tan dificultoso que tenemos hacia las personas que consideramos discapacitadas, ¿no? Claro que sí, claro, ese ejemplo es uno de muchos. En la realidad, ese ejemplo lo podemos hacer con los abuelos en cada casa, ¿verdad? No hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia. Si les parece bien, hacemos pausa y nos vemos a las 11:30. Y yo voy a ver si hablo con los de Telmex que están aquí para solucionar el tema, ¿ok? Tanto pausa teníamos que hacer, la hagamos ahora. La hacemos ahora, Claro. 11:30, nos reconectamos. Perfecto, muy bien. Estaba pensando, Paolo, si no sé resolver el asunto de este, quizás que no enciendas tu cámara, aunque nos encante verte. Sí, lo sé que no puedo. ¿Me escuchan? Mercedes, ¿me escuchas? Sí, maestro. Perfecto, me van a perdonar, entonces los voy a privar del gusto de ver mi imagen, pero vamos a ver si así funciona mejor. Vamos a entrar un poco al tema de la relación entre dispositivos y herramientas, paz y discapacidad,
o quizás deberíamos decir discapacidades, utilizando un plural necesario porque como ya surgió de esta primera ronda de opiniones sobre la discapacidad, las discapacidades son muchas y de muchas naturalezas. Están las físicas, las psíquicas, las socioeconómicas, las lingüísticas, las culturales, las generacionales. Creo que en general cuando hablamos de discapacidad es como si habláramos de la otra cara de la moneda de la discriminación, porque la discapacidad siempre va acompañada con la discriminación. Las personas con discapacidad son diversas y seguido son percibidas como diferentes. Es evidente que diferente y diverso no es exactamente lo mismo. El diferente es percibido como un peligro porque difiere de nosotros. La diversidad es la anticámara de la diferencia y por eso se ve con sospecha, con temor. Por eso tratamos de gobernarla. Antes se gobernaba a través de la exclusión o a través del aislamiento o a través de la segregación, la reclusión. Las personas con enfermedades psíquicas, psiquiátricas, se internaban en hospitales y ahí se encerraban. De hecho, se utilizaba la frase muy significativa, te van a encerrar. Y no se decía, no se mencionaba ni dónde, porque se sobreentendía el manicomio. El manicomio, te van a encerrar. Después eso ha cambiado y ha empezado a cambiar significativamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Miren, no porque esté aquí Oscar, pero yo quiero defender la declaración una vez por todas, porque si bien es verdad que la declaración no se aplica, que la declaración es traicionada, que la declaración está llena de contradicciones por parte de los que la firman, si bien es verdad todo, gracias a la declaración hoy tenemos un parámetro de referencia que nos permite decir con claridad las cosas. Hay un punto de referencia muy claro. Me gustaría también decir otra cosa que lo sorprenderá, pero como ven, no estuve sin hacer nada en esos 2 meses, progresando en mi escritura de la historia de la paz, que espero terminar en los próximos meses antes de que termine el año, justo trabajando un capítulo de la historia de la paz dedicado a la declaración, me di cuenta de algo que de manera muy culpable nunca había visto. Hasta me sorprendí, porque dije, ¿cómo es posible que tú nunca lo hayas visto? Estaba ahí, muy evidente, no me puse, porque cuando uno escribe el libro quiere poner siempre cosas precisas, puntuales, me puse a ver quién firmó la declaración. Y me di cuenta de algo extraordinario que va en contra de todas las críticas que he recibido por parte de mis alumnas y mis alumnos, sobre todo en la universidad. La mayoría de los países que firmaron la declaración en el 48 no son europeos. Piensen que entre esos países está Etiopía. ¿Sí? Están un montón de países orientales, ex colonias, ¿sí? Los países europeos que firmaron son muy pocos y hay unos que no firmaron al principio. Es decir, la declaración no es producto, como muchos creen,
del pensamiento de los colonialistas, sino de los colonizados. No es tanto el producto del pensamiento de los victimarios, sino de las víctimas. Y eso me cambió un poco el horizonte, ¿no? Porque uno se pregunta de dónde salieron tantos principios importantes de la experiencia. Y gracias a esa experiencia, hoy nosotros podemos decir que quizás encerrar a una persona con discapacidad mental es un delito. Que quizás dejar afuera de la escuela a una persona con discapacidad física es un crimen. Lo podemos decir porque está la declaración. Porque la declaración pone un problema. Es la piedra del escándalo. Podríamos hacer una lista, dedicarnos a hacer una lista de la discapacidad para ver cuántas discapacidades hay. Las físicas, por supuesto, que no son marginales, porque cuando no tienes piernas para subir la escalera, es evidente que esa discapacidad no es marginal. Cuando no tienes brazos, cuando no tienes ojos para ver, cuando no escuchas, todo eso te imposibilita la convivencia en un mundo donde las reglas no están hechas ni por ti ni para ti. Es evidente, ¿no? Que si está el elevador, que sube al piso 5, al 6, al 11, tu discapacidad pierde de sentido y de significado. Si tú tienes una silla de ruedas, la silla de ruedas es un medio que abate en gran medida la discapacidad. No es suficiente ese medio, ese instrumento, necesitas un espacio, un medio proxémico donde moverte con esa silla. Si el espacio no está hecho para la silla, en lugar que alivianar los efectos de la discapacidad, los incrementa, los hace más pesados. Y después hay un tema formidable de la discapacidad física, que es la dependencia del otro. No quiero ser demasiado brutal y prosaico, pero cuando necesitas del otro para ir al baño, eso limita mucho tus derechos. Cuando necesitas del otro para limpiarte del baño. Perdónenme las imágenes tan violentas, pero tenemos que tener muy claro de qué significa la violencia. Y de qué significa la dependencia. Y no podemos rendirnos ante la situación de la dependencia. Tenemos que razonarla, que reflexionarla. No podemos decir, bueno, así están las cosas. Aguántate. Además, la dependencia implica muchas cosas. Implica discriminación desde el punto de vista socioeconómico. Hay quien puede permitirse una persona que acompaña al hijo a la escuela, que está con el hijo estudiando en la tarde, que está en la noche jugando con él mientras los papás están en una fiesta, al cine, viviendo su propia vida, que tienen derecho. Hay personas que pueden permitirse, hay personas que no pueden. Entonces hay una discriminación que se construye alrededor de la dependencia, porque como siempre se vuelve una cuestión de dinero, de poder adquisitivo. No es lo mismo tener un hijo Down si tienes mucho dinero a que si no lo tienes. No es menos doloroso o más doloroso, no entro en eso.
Pero es obvio que si cuando voy a la escuela me exige un maestro de apoyo, un monitor, el maestro de apoyo me cuesta 15,000 pesos, la escuela me cuesta 10, en total mi hijo me cuesta 25,000 pesos, es como se lo mandara a la Ibero, es evidente que eso discrimina. Y no basta, ¿verdad?, que la escuela pública abra las puertas indistintamente, sin discriminaciones a todo niño, a toda niña, porque si después lo deja abandonado en una esquina del salón, su inclusión es violenta, porque incluye también el abandono. A veces las instituciones de gobierno en todos los países del mundo se lavan las manos con los números, pero los números no significan nada sin la calidad. Decir que los niños y las niñas entran a la escuela sin barreras es importante, pero no es suficiente. Porque si una vez que están adentro de la escuela están abandonadas, esa inclusión es pura pantalla. El trabajo alrededor de la inclusión en la discapacidad es muy fuerte. Y estamos hablando solo de la discapacidad física. ¿Qué pasa después con la discapacidad intelectual? Con la discapacidad psiquiátrica. ¿Qué pasa con esas mamás de 50 años que demuestran 80? Porque la condición de los hijos las redujo a una vejez temprana. ¿Qué pasa con la vida de esos papás? ¿Qué pasa con la vida de los hermanos así dichos normales? Que llegan a envidiar la enfermedad del otro porque sienten que sus papás aman al hermano más que a ellos porque está enfermo. ¿Qué pasa? Es decir, alrededor de la discapacidad se genera un mundo de violencia. Violencia institucional, violencia colectiva, violencia individual, violencia cultural, violencia estructural directa e indirecta. La tentación de las instituciones es resolver todo con normas y describir el mundo con encuestas, consensos, sin entrar en un análisis cualitativo de la realidad. Porque la calidad, la cualidad de la realidad muchas veces desmiente la positividad de los informes. Hay mucha soledad alrededor de la discapacidad. Y obviamente, ¿no? Ya lo vimos, discapacidad socioeconómica, la imposibilidad de acceder a ciertos servicios, la pobreza debido a la falta de acceso al servicio. Esa también es discapacidad. La discapacidad, decía Oscar, procede del contexto donde me encuentro. Podríamos casi decir, parafraseando el padre de la reforma psiquiátrica en el mundo, que se llamaba Basaglia, Franco Basaglia, lo voy a escribir aquí para que lo puedan anotar, lo escribo en nuestra chat. Podríamos decir, parafraseando a Franco Basaglia, que la institución, el contexto discapacita a la persona. Franco Basaglia decía que la institución enfermaba a las personas, lo enfermaba. Porque es evidente, ¿no? Que un pez afuera del agua muere porque no puede respirar. Pero si tú un pez lo pones en el agua,
El pez respira. ¿Cuál es la diferencia para el pez? El contexto donde se encuentra. Hay parejas ciegas que viven en su casa sin prender nunca la luz. Obviamente, aunque te parezca raro, ellos no prenden nunca la luz de su casa. Viven en la plena oscuridad. Te dicen hasta riéndose que eso conviene porque así el recibo de la luz prácticamente es ridículo. ¿Por qué pasa eso? Porque ellos no necesitan de un contexto iluminado. Ellos se mueven perfectamente en un contexto oscuro. Nosotros seríamos totalmente personas con discapacidad por el contexto. La reflexión alrededor del contexto es importante porque nos da también en la medida de lo que podemos hacer para reducir la violencia. Porque no se interviene en la discapacidad, sino en el contexto que la provoca. Si la escuela donde trabajo no tiene elevador, es una escuela violenta. La discapacidad no es del que no tiene piernas, es del contexto que no tiene cómo moverlo. Ese cambio de perspectiva es fundamental para reflexionar alrededor de los dispositivos y de las herramientas. ¿Cuál es la diferencia entre una herramienta y un dispositivo? ¿Se acuerdan? Eso sí tengo que preguntarlo así, porque ya lo vimos a través del primer semestre. Entonces lo pregunto así, no es un examen, sino es para estar seguros que nos recordemos cuál es la diferencia entre una herramienta y un dispositivo. ¿Quién me lo dice? Yo recuerdo que el dispositivo es un conjunto de herramientas. eh, Eso es algo de lo que recuerdo al respecto. Me parece que estamos en el camino correcto. ¿Hay alguien que quiera agregar algo? Porque sí se debería de agregar algo. Nadie, nadie quiere decir cuál es la diferencia entre dispositivo y herramienta. Justamente dijo, recordaba Andrés, el dispositivo es un conjunto de herramientas. Hay que agregar algo a esa definición. Hay que agregar las cualidades del conjunto. ¿Cómo debe de ser el conjunto de herramientas? Que están articuladas, podría ser. Exacto, exacto, Oscar. Quizás detrás de la palabra articulada habría que poner la palabra modular, ¿sí? Es un conjunto modular de herramientas ordenadas. Es decir, nosotros las herramientas le damos un orden. Si las herramientas son actividades, por ejemplo, estoy pensando en el caso de la didáctica, es un caso que yo tengo muy cercano por el trabajo que hago. Por supuesto, las actividades yo las ordeno, ¿no? Antes hago esto, después hago esto, y lo hago por determinadas razones, no es un orden casual. Pero tengo siempre que procurar que ese orden sea modular. Es decir, no tengo que ponerme rígido. Porque puede ser que a lo largo del proceso de intervención me dé cuenta que ese orden de herramientas no es el correcto, que quizás simplemente moviendo una o más herramientas y cambiándolas de lugar, podría obtener resultados distintos. En la modularidad existe también la posibilidad de sustituir la herramienta con otra o de plano quitar una herramienta que no sirve y no sustituirla con ninguna otra. Dejarlo así.
el dispositivo es un conjunto ordenado y modular de herramientas. Sin embargo, yo agregaría otra cosa, pero antes de agregarla, le doy la palabra a Mercedes. Adelante. Bueno, trabajé como 15 años en planificación familiar, salud reproductiva, comités de mortalidad materna, y me recuerdo que los dispositivos intrauterinos seguramente tienen algo que ver porque es una serie de pasos muy bien estructurados y pasos como muy bien pensados para poder dar en el blanco central del útero materno. Entonces pienso que no solamente se refieren a recursos externos, en este caso, dispositivos vinculados y cosas como muy de las redes y muy digitalizados, sino que también a lo mejor me implica a mí una serie de orden personal que tengo que tener para poder hacer un uso adecuado de mis herramientas con las que ya cuento. No sé si me expliqué, No, maestra. claro que te explicaste. Yo quiero decir que cuando hablamos de dispositivo y de herramientas, no hablamos ni de lo virtual, ni de lo práctico, no hablamos de ciertos tipos de herramientas o ciertos tipos de dispositivos. El ejemplo que yo siempre hago, Mercedes, y que es un ejemplo que me da vergüenza, pero lo hago porque siento que en lo sencillo se encuentra a veces la explicación de la complejidad. Es evidente, ¿no? Que eh, el dispositivo para abrir la puerta de mi casa está integrado esencialmente por dos herramientas, las llaves y la chapa, que son necesarias ambas, ¿no? Porque si una llave sin chapa, no sé dónde ponerla, pero una chapa sin llaves no tendría sentido. Obviamente el dispositivo está hecho de otras herramientas que son también actividades o, si prefieres, acciones. Entonces, saco las llaves de mi bolsa, las pongo en la chapa, giro la llave, empujo la puerta. Objetivo del dispositivo, abrir la puerta. Hay una secuencia de herramientas. Alguien podría decirme, ojo, Paulo, pero también la puerta es una herramienta. Sí, claro, es una herramienta que uso para entrar a la casa. Ojo, Paulo, pero la herramienta puerta no es una herramienta sencilla. Está hecha de muchas partes. Entonces, quizás no tengo que decirle herramienta, tengo que decirle 12 en dispositivo. punto. Sí, es verdad, la puerta es un dispositivo. Entonces, alguien podría decir, Paulo, ¿cómo es posible que la puerta sea dispositivo y herramienta al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que la llave sea dispositivo y herramienta al mismo tiempo? Que la chapa sea herramienta y dispositivo al mismo tiempo. Hay que aprender algo que ya vimos una vez durante el primer semestre, pero ahora es importante que quede muy claro. Todo dispositivo puede ser herramienta. Diremos entonces que toda herramienta contiene adentro de sí por lo menos otra herramienta. De esta forma, toda herramienta se convierte en dispositivo. Ese razonamiento, ese punto de vista, convierte el juego de las herramientas y de los dispositivos en un juego infinito. Porque no hay una sola herramienta que no contenga por lo menos otra herramienta. Y de hecho, la chapa contiene los tornillos. Los tornillos también son herramientas. Es decir, eso, lejos de mí querer complicar la vida a todos y a todas, es solo para que tengamos muy presente la complejidad de lo que estamos haciendo.
Cuando yo quiero, volviendo a la paz, armar un dispositivo para intervenir en una determinada situación de conflicto, para transformarlo, yo tendré que ordenar un número X de herramientas, consciente del hecho que esas herramientas pueden cambiar de orden, pueden ser sustituidas o eliminadas, y que cada una de esa herramienta que yo voy a implementar podría desmenuzarla en otras herramientas, exactamente como si fuera un dispositivo. Eso es importante. Es muy importante porque cuando yo estoy ante la discapacidad, tengo que pensar inmediatamente cómo intervenir. Ya tengo claro que lo que tengo que hacer no es intervenir en la discapacidad o no me tengo que limitar a intervenir en la persona, sino tengo que intervenir en el contexto y en las herramientas que la persona tiene para dialogar con el contexto. En donde dialogar puede significar también moverse a través del contexto, que es una manera de relacionarse con el contexto. Cuando yo me encuentro en esas condiciones, entonces voy a pensar cuál es el dispositivo ideal para que el contexto discapacite menos a la persona humana. Cuando se dice no es un mundo para niños, ¿en dónde voy a intervenir? ¿En los niños o en el mundo? En el mundo. La tentación es lo que ha pasado, ¿verdad? Y ustedes lo saben, en los últimos 40 años, convertir los niños en adultos lo más pronto posible, de manera que se adaptaran a un mundo que no estaba hecho para ellos. Entonces la idea era que eran los niños que no eran para el mundo y no el mundo para los niños. Así que los niños le damos herramientas que no son para niños, que los hacen adultos de manera temprana, provocando daños enormes desde el punto de vista pedagógico, ¿verdad? Porque necesitamos que todos sean adultos, porque el mundo no toma en cuenta a los que no son adultos. Pero ojo, también las personas viejas tienen que seguir jóvenes lo más posible, porque el mundo no está hecho para las personas viejas. Entonces, en lugar de adaptar el mundo a las necesidades de las personas, se adaptan las personas a las necesidades del mundo. Mujer, ¿quieres tener un puesto de mando? Tienes que ser macha. No puedes ser mujer, totalmente mujer, como sería tu derecho, porque el mundo no está hecho para las mujeres, porque es un mundo macho. La tentación también del dispositivo educativo es esa, ¿no? Dar las herramientas a las personas, no para cambiar el mundo, sino para cambiarse a sí misma, para adaptarse al mundo. ¿Y el mundo? El mundo no cambia. El mundo se desarrolla por su propia cuenta, no respetando las personas, porque al final serán las personas que se adaptarán al mundo. Y esa es la gran derrota de los derechos humanos. ¿Alguien que quiera decir algo sobre esto? ¿Acuerdo, desacuerdo, ejemplos, ideas al respecto? Yo quisiera decir algo, Paulo. Adelante, Paula. Con esto que dices que me parece muy, muy valioso, la forma en la que lo condensas, en que la discapacidad no está en las personas, sino en el contexto, me parece que en educación es justo el abandonar el discurso de que las personas o los estudiantes, el estudiantado,
no está suficientemente preparado para cierto contenido o que no lo aprende adecuadamente o que no lo entiende, en lugar de decir que las estrategias con las que se les enseña o que la forma, la pedagogía no es la mejor, ¿no? Y que entonces se puede modificar. Como que cuando depositamos el discurso sobre las personas, entonces pareciera que es algo que es muy difícil de cambiar, ¿no? Que imposibilita. Y cuando ya el discurso se deposita sobre las estrategias, las pedagogías y lo que está alrededor, entonces de pronto el problema ya no es la persona y hay posibilidad, ¿no? De hacer. Me, me quedo pensando que este discurso que nos das es muy, muy potente de muchas maneras y aparte yo quisiera decir lo mucho que me mueve esto último que acabas de decir sobre hay que mantenernos jóvenes lo más que podamos porque este mundo no está habilitado para otros cuerpos, ¿no? Entonces, cuando tú dices qué es la discapacidad, me quedo pensando en cómo el mundo tiene un estándar de lo que, de cómo deben ser los seres humanos y así funciona todo, ¿no? O sea, desde lo más simple hasta lo más complejo. El mismo transporte público está hecho para personas de cierta altura, que tienen ciertas cualidades físicas y que incluso si yo como una mujer joven que me he lesionado, me doy cuenta cómo ni para alguien que está lesionado funciona el transporte público, ¿no? No hay, no hay sensibilidad a otras maneras de ser, ¿no? Y existir. Me mueve mucho como entonces el estándar es cierta persona de cierta altura con ciertas capacidades, que sí tiene dos brazos, que tiene dos piernas, que tiene cierta manera de pensar y de moverse, y cómo podemos resistirnos, ¿no? A este estándar. Gracias, Pablo. No, gracias a ti por haberlo aclarado muy bien. Ven que entonces todo el trabajo que tenemos que hacer ahora en este módulo es concentrarnos en dispositivos y herramientas que trabajen en el contexto. Me parece evidente que los niños perdieron derecho a su propia infancia, las personas perdieron derecho a su propia vejez, porque este mundo impone criterio de inclusión. Si quieres estar, tienes que ser así. Las escuelas, las universidades ceden seguido, a menudo, a este chantaje. Preparamos las personas para el mundo. No las preparamos para cambiarlo. Les enseñamos cómo es el mundo para que se adecúen. Nosotros somos rígidos, somos duros porque el mundo es duro. Nosotros no admitimos ninguna excepción porque el mundo no nos admite. Tienen que aprender a ser fuertes, despiadados, cínicos, porque el mundo es cínico, despiadado y fuerte. Y más la escuela es capaz de formar o deformar, una sola palabra, de deformar a las muchachas y a los muchachos de esa forma, y más es una buena escuela. Cuando la escuela no forma para el mundo, es una escuela que fracasa porque está formando una bola de desadaptados. Hay que reflexionarlo, porque la pregunta esencial es, ¿dónde se cambia el mundo? ¿Dónde? Si yo soy una escuela y le digo a la mamá de un muchacho en silla de ruedas, los salones son al segundo piso. Si usted quiere que el muchacho estudie en esta escuela, no hay problema, pero usted tiene que hacerse cargo de cómo baja y sube, porque aquí no hay elevador. ¿Yo qué estoy haciendo?
Le estoy diciendo a esa mamá, ¿qué? ¿Que el mundo cambia para su hijo o que su hijo tiene que adaptarse al mundo? Es como si al pez que se muera fuera del agua yo le dijera, ¿sabes qué? Hazte un par de pulmones, ¿no? Porque si no tienes pulmones te vas a morir. Eso es el tema. Entonces, cuando pensamos en dispositivos y herramientas, no tenemos que perder de vista cuál es el objetivo. El objetivo es cambiar el contexto. Sí, Paola. Yo quería comentar lo que dice sobre cuando una escuela no prepara para el mundo, que entonces crea una serie de, ¿cómo dijiste? ¿Desadaptados? Em, creo que sí era así. Sí, no sé si se dice, Sí, ¿verdad? Desadaptados. ustedes son los que hablan español, yo soy un poco Tú extranjero. hablas súper bien español, Paula. No, pero creo que se dice desadaptados porque Desadaptados. están lejos de adaptarse, ¿no? Creo. Sí, claro, claro. Em, es que justo, ¿no? O sea, alguna vez en la universidad alguien nos preguntó al salón, ¿no? Completo, como quiénes habíamos ido en un sistema educativo diferente al tradicional. Y pues yo estuve en una escuela Montessori cuando estaba en la primaria, y Waldorf, en otros sistemas, y justo nos decía cómo les es estar en la universidad, ¿no? Y pues, o sea, cómo había sido nuestra experiencia educativa después de haber salido de... Y justo todos decíamos, pues, que ha sido muy complicado, porque después de haber estado en espacios que nos permiten que sí queríamos cambiar de tarea, pues lo podíamos hacer, o sea que nos dejaba, pero podíamos decidirlo. Entonces, que haber cambiado a sistemas donde la ropa no la escogíamos nosotros, que se nos exigía que tuviéramos el cabello de cierta manera, y o sea, todas las exigencias que tienen las escuelas tradicionales, que había sido muy complicado. Y entonces nos dijo, sí, claro, eso es lo que suele ocurrir con esos sistemas, ¿no? Que las personas se acaban sintiendo como que no encajan en su vida posterior. Y a mí me quedó dando muchas vueltas porque justo dije, ¿eso es para bien o para mal? ¿No? El que a partir de ese momento uno sienta que está en un sistema que no le va, ¿no? Pero a la vez lo que dices que es muy importante, entonces cuándo o cómo empiezas a promover que las personas podamos ser de otras maneras, ¿no? Y ya eso me despertó, Pablo. Fíjate, Paula, me da gusto esa intervención porque para mí es muy complejo el discurso. No, la tentación de decir, ah, no, Paula, está bien estar en una escuela diferente, son las demás que se equivocan. La tentación existe, pero es también la rigidez de la diversidad que me preocupa. Entonces, aquí es mucho más complejo el discurso. También decir, ¿sabes qué? No, mis hijos son Montessori, a mí no me importa, el mundo afuera puede ser diferente. Yo creo que el tema es un poquito más complejo. El tema es trabajar para que el mundo cambie a favor de las personas y ayudar a las personas a no sufrir demasiado si el mundo no cambia. Porque no es que el sufrimiento del otro es una suerte de revancha de los que hemos entendido todo en contra de los que no han entendido nada, porque al final esa revancha se juega en la piel de los que sufren. Entonces es evidente que yo tengo que procurar que un edificio sea un contexto amigable con todos y todas, pero tengo también que formar las personas con discapacidad a sobrevivir a un edificio que posiblemente no lo sea. No a aceptarlo, no a pensar que esa es la realidad de que no hay nada que hacer y que la culpa es mía que no tengo pierna, no.
pero también a no ser víctima predestinada. Hay algo que a mí me preocupa mucho, y lo veremos a lo largo de todo el semestre, que es el victimismo. El victimismo es algo terrible, es una violencia innombrable, es el arma de las víctimas. El victimismo, yo soy víctima, pobre, soy la persona que sufre y ustedes son todos malos. Eso es peligroso y es violento. La persona con discapacidad, como cualquier víctima, debe saber reaccionar, debe sentirse protagonista de la reacción y no pasiva. Y eso es un tema, un reto de la educación, de la política, de la sociedad, enorme. También la formación de las víctimas, que es algo que nunca se nombra, pero las víctimas necesitan formación. Sí, Mercedes. Sí, muchas gracias, maestro. Una experiencia también muy reciente de una compañera, pues está un poquito pesada o muy pesada porque ha estado mucho tiempo en silla de ruedas y se le ha ocurrido hacer un viaje a Oaxaca con toda su familia y en el avión las líneas aéreas no tienen este tipo de implementos como para personas con silla de ruedas o discapacitadas físicamente. Entonces no ponen el gusano, no querían bajarla así como en peso, con el riesgo que había de bajar la escalera y que se hubiera caído ahí. Fue todo un show, pero también fue como concientizar a los pasajeros y a la línea aérea de este tipo de deficiencias que hay para este grupo de población, que no hay vulnerabilidad en todas las edades, niños vulnerables, jóvenes vulnerables, personas mayores vulnerables, pero esto mismo como que no, las líneas aéreas como que no son amigables con personas que tienen este tipo de situación física o mental también, pero en este caso física, porque sí fue como un problema, me lo comentó, llorando y viviendo todavía el riesgo de una caída gigante por los escalones mínimos que tiene y cómo está en una pendiente la escalera para poder bajar a tierra. Y no disfrutó sus vacaciones porque lo mismo se presentó a la hora de subirla. Entonces, esto el mes pasado, no, el mes pasado, sí, en el mes de julio, en el año 2024. Entonces, está ahí presente la exclusión de una población diversa que somos. Muchas gracias, maestro. Qué fuerte, Mercedes. Me parece un ejemplo que ahora que lo decía me da mucho que pensar, porque estaba pensando, no me malentiendan, no quiero ser irreverente, pero estaba pensando en esos hoteles pet friendly que dejan entrar a la mascota. Eso a veces me parece que se hacen las estructuras friendly con las personas. Entonces, ahora saldrán los hoteles para personas de la tercera edad, ¿no? Hoteles donde pueden estar los niños chiquitos, hoteles donde no pueden estar, cuando en la realidad los contextos no deberían de excluir nunca, nunca, por ninguna razón. Está muy fuerte porque vivimos en el mundo del mercado a toda cuesta. Entonces se mercantiliza todo, también la inclusión. ¿Quieres un hotel donde puedas vacacionar con tu hijo que tiene parálisis cerebral? Nosotros somos el hotel que hace para ti. Ven aquí y te damos todos los servicios. Y pagas más, por supuesto, porque yo cuido de tu hijo. La inclusión se vuelve un producto. Todo se capitaliza.
perdóneme si utilizo la palabra capitalizar, pero es verdaderamente un producto del capitalismo. Eso de la mercantilización, hasta de la enfermedad y de la inclusión. Y me parece que aquí hay una amplia gama de reflexiones que podemos hacer sobre herramientas y dispositivos. Cada quien, Mercedes, Oscar, Luzma, Ailén, Andrés, Paola, yo, reflexionar sobre el nivel de exclusión que tiene el lugar donde trabaja. El nivel de exclusión. ¿Cuánto incluye, cuánto excluye, quiénes excluye? Y cada quien tendría de reflexionarlo brevemente y después deberíamos de compartirlo. No importa mencionar nombre y apellido del lugar donde trabajamos, porque no se trata de eso. Se trata solamente de decir de manera muy general cuál es la condición de exclusión del contexto donde estamos. Yo que tengo y nunca abandonaré el sueño de tener la universidad en forma física, he llegado a la conclusión que la universidad debería de ser de una sola planta baja. Claro, alguien me dijo, porque yo vivo en una familia de arquitectos, que si hago una universidad en planta baja necesito un predio enorme, porque evidentemente todo en planta baja se vuelve ingestionable. Pero el primer piso, el segundo piso, a pesar de que tú pongas elevadores, implican exclusión y discapacidad de las personas. ¿Qué pasa si una persona en silla de ruedas se encuentra al cuarto piso de un edificio cuando tiembla? Y no se pueden utilizar los elevadores. ¿Qué pasa? Es solo un ejemplo. Claro, mejor que haya elevadores que no haya, ¿verdad? ¿Cuántos de los lugares donde trabajamos tienen elevadores? ¿Cuántos de lugares donde trabajamos en los elevadores pueden entrar todos? El acceso está fácil, son suficientemente amplios. Vamos, hay muchas reflexiones, me gustaría escucharlos uno tras otro. Empieza Oscar, que está en un edificio ejemplar. Sí, yo ahorita reflexionando con lo que decías, lo que pasó ayer, ¿no? El alertamiento sísmico por error que ocurrió. ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad que están en un edificio, por ejemplo, de 10 pisos, en donde, aún a pesar de ser la CNDH, no es accesible? El derecho a la sobrevivencia en ese evento que pudo haber sido un temblor o un terremoto real. ¿Qué ocurre, no? Con las personas con discapacidad al momento de desalojar el inmueble. No nos podemos a pensar ese tipo de cuestiones de accesibilidad y demás. Y no es que a lo mejor tengas a todas las personas con discapacidad en planta baja, como bien lo ponías en el ejemplo de la escuela, ¿no? Una escuela solamente construida en un primer nivel, o en pues en planta baja, pues. ¿Cómo también dotar de herramientas o de dispositivos a los inmuebles? De herramientas a las personas y de dispositivos a los inmuebles para poder desalojar de forma segura con un protocolo adecuado que respete también la dignidad de la persona. Es todo un reto y son cuestiones que a lo mejor las obviamos o las pasamos por alto. Yo que estoy en la brigada de protección civil en la comisión,
Yo tengo un chiste que digo que lo único que me hace falta es vender barbacoa los domingos porque hago de todo en la comisión, ¿no? Pero, pues sí, esos retos que de repente, pues todos los de protección civil que seguramente algunos de ustedes tienen algún conocido o ustedes mismos son integrantes de alguna brigada, pues es un trabajo voluntario que a veces te capacitan si tienes suerte y a veces ni siquiera eso, ¿no? Cuando bien te va, a lo mejor te dan el chalequito y párale de contar, pero, pero sí es un trabajo como altruista que requiere de formación, de capacitación, de disposición para ese tipo de trabajo, porque dependen de ti otras personas al momento de un evento real y tienes que saber cómo actuar. Y tal vez esa forma, yo ahora que estoy reflexionando en esto, esa formación de esos cuerpos de protección civil no contienen temas de derechos humanos, ¿no? Porque se centran en otro tipo de factores. Bueno, habría mucho que reflexionar. Esta última frase de Oscar está fuerte. Los temas de protección civil no incluyen temas de derechos humanos porque se concentran en otros factores. Podríamos agregar también otros, ¿no? Los temas medioambientales no incluyen temas de derechos humanos porque se concentran en otros factores. Y los temas de seguridad pública no se concentran en los derechos humanos porque se concentran en otros factores y hacia adelante, ¿no? ¿Qué significa que los dispositivos no se concentran en derechos humanos? Significa que no ponen la persona en el centro del discurso. Ponen cosas importantes, la seguridad, la incolumidad, la salud. No, no estoy diciendo cosas feas, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando del capital, estoy hablando de cosas bellas, que pero no son los seres humanos. No son los seres humanos. Y eso los vuelve a la larga deshumanos, porque se alejan de lo humano, inevitablemente. Me gustaría escuchamos la situación emblemática de la comisión. Ma no porque la comisión, es que la comisión, uno dice, la comisión de derechos humanos, caray, va a respetar todos los derechos humanos. No es verdad. Si tú llegas porque tienes un problema con la silla de ruedas, se vuelve un maratón, se vuelve una locura. Ahora, es evidente, la culpa no es de nadie en particular, es de todo, no es de nadie como siempre. El edificio no fue construido para ser el edificio de la comisión. Es evidente, ¿no? Cuando se construyó el edificio nadie pensó en esas cosas. Es evidente. Pero ahora hay que encontrar soluciones, porque no podemos decir a las personas, adáptate. Tú esperas aquí abajo, mandas tu tía arriba, ella tiene poder de hablar por ti. Esto no es una manera de solucionar el tema. Es la persona interesada que tiene que subir o la oficina que tiene que bajar. Haz como quieras, pero no te puedes quedar allá arriba sin que la persona no pueda alcanzarte. Entonces, el tema, qué bueno que Oscar fue el primero, ¿no? Porque, vamos, habló desde un lugar emblemático, pero yo quisiera escuchar a todos los demás. Vamos. Yo, Pablo, Por favor, Luzma. yo, pues bueno, en la escuela donde doy clases, creo que ha habido cambios positivos. Por ejemplo, el semestre pasado hablábamos de cómo el profesor está como en una especie como de tarima construida con cemento por encima del alumnado, ¿no? Y esta estructura tiene ya pues como muchas décadas, pero este año escolar que va a empezar, están empezando ya a remodelar salones, quitando esa estructura para poner justo al que el profesor esté de manera horizontal con los alumnos, ¿no? Entonces, digamos, a nivel como ese físico me parece importante y como justo un cambio que va
pues justo abonar para una educación más pues horizontal, ¿no? Desde la estructura. Ahora, es también cierto que la escuela no tiene elevadores, ¿no? Prácticamente todos los salones, a excepción de unos cuantos, pues están en primer piso y segundo piso, digamos, pensando justo en discapacidad física, ¿no? Silla de ruedas y esto. Por otro lado, me parece que también la forma en que la escuela ha ido mm, incluyendo, también ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Digamos, ahora los alumnos te dicen cómo quieren que los llames, ¿no? Entonces, también es importante en cuestiones de género, por ejemplo. Em, entonces, digamos, faltan muchas cosas. Obviamente, sí, pero hay otras donde se ha ido avanzando en la inclusión. Entonces, era impensable hace unos años ver a un chico que va vestido con falda o con tacón o pintado las uñas, ese tipo digamos, pues sí, de inclusión de las diferencias de las personas. Entonces, hay modificaciones importantes y faltarían, ¿no? Más que hay que, digamos, abonar a eso, pero bueno, no sé, es Pero, lo que Luzma, pensé. lo que tú acabas de decir, que en parte no es un secreto, yo he vivido ese cambio, ¿no? Como papá de esa escuela. Justo en las generaciones de mis hijos, las grandes luchas de los estudiantes para la orientación y la preferencia, justamente en esas generaciones muy fuerte. Eh, yo quiero decir que es justo eso el tema. No es hacer un milagro y que todo cambie de un día para otro. Porque evidentemente esa exclusión se ha construido a lo largo de miles de años. No se ha construido en 20, en 30, en 40, a lo largo de miles de años, por falta de conciencia, por falta de atención. Digo, cuando construían los edificios, los palacios maravillosos de Florencia, que yo soy de esa ciudad, uno los ve, están mirados, ¿no? Bueno, esos palacios son discriminantes, son violentos con las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque probablemente no le importaba nada a nadie de las personas con discapacidad, no había conciencia. Entonces, hoy en día hay que recuperar miles de años de discriminación, miles de años de exclusión. Entonces, está muy bien que caminemos, que construyamos sobre la marcha. No somos perfectos, seguimos teniendo problemas. A veces no hay que negarlo. Construir un elevador es complicado, no tanto por razones económicas, sino porque no hay dónde. Pues no hay dónde construirlo, ¿no? Entonces uno debería pensar, bueno, entonces cierro, ¿no? Porque no tengo un elevador, tendría que cerrar. Entonces todo eso nos habla solamente de la complejidad de las cosas, la complejidad enorme de las cosas. Yo mismo critico mucho esos puentes que están hechos para bicicletas y sillas de ruedas para pasar del otro lado de las avenidas, ¿no? Que sí tienen las rampas, no solamente escaleras, tienen también rampas. Y uno dice, sí, pero esa rampa no la puede hacer nadie, ¿no? Ni el campeón del mundo la puede hacer esa rampa. Pero también es verdad, me lo hicieron notar, como les digo, los arquitectos que poblan esta casa, que si yo hiciera una rampa que cualquier persona pudiera enfrentar, debería de empezar la rampa a 600 metros atrás. Es decir, no hay manera de hacer una rampa que pase periférico, que una persona pueda pasar con tranquilidad, porque necesitarías 1 kilómetro para hacer la rampa. Entonces tú te encuentras con temas reales, que son temas difíciles, pero no imposibles de solucionar. El tema del metro, ¿verdad? El tema del metrobús.
Bueno, un Metrobús es algo maravilloso, pero piensen si tienes discapacidad en Metrobús. Hay muchas cosas que llaman la atención. Es un camino, lo dice muy bien Luzma, no es llegar y punto, es caminar, y caminar no está fácil. Claro que me parece, por ejemplo, y después le doy la palabra a Paula porque quiero escuchar la UNAM, que nos dice de nuestra amadísima UNAM, Paula. Claro que es un avance enorme el baño inclusivo, un baño que no es ni para hombres ni para mujeres, que como digo yo, es el baño de mi casa, ¿no? Porque en mi casa, como en la casa de cualquiera, hombres y mujeres van en el mismo baño. Y a nadie le preguntan de qué orientación es, ¿verdad? O qué preferencias tiene. Va al baño, ¿sí? Claro que es un avance enorme. Y esos son los avances que se pueden hacer. Son los avances que se pueden hacer. Ahora, bien, tendríamos que tener baños, todos los baños para todos, y no un solo baño para la gente que tiene discapacidad, y 10 baños para los que no la tienen. Porque si no, pasa siempre que los que no tienen discapacidad, cuando no hay baños libres, ocupan el que, el que sirve para los que tienen discapacidad. Y cuando el que tiene discapacidad llega, no encuentra ningún baño, ¿no? Y eso es un tema que hay que enfrentar muy seriamente. Paula, te dejo la palabra. Ya te dije, eres tú. Mm, yo creo que la UNAM ahí va, por supuesto, o sea, como en mucha discusión y hay muchas cosas que se aterrizan, ¿no? Yo creo que afortunadamente ahorita en la facultad la realidad es que sí hay una comunidad estudiantil que pide cosas y que se anima a pedírselas directamente a los directivos. O sea, que se anima a querer entablar diálogo. Y entonces, eh, en- yo también he trabajado en la Universidad Iberoamericana y allá hay baños que los pueden usar, es decir, sin importar, ¿no? Ninguna discusión en torno al cuerpo. Quien quiera los puede utilizar. Pero eso no es un logro de los estudiantes o del estudiantado, sino que más bien forma parte de la sensibilidad de los directivos. Y quisiera decir que en la Facultad de Psicología, el hecho de que haya baños que no están discriminando alrededor del género, que sean baños neutros, eso sí es un logro del estudiantado. O sea que eso sí tiene que ver con una conquista de que los estudiantes están inconformes, que lo han pedido, que de hecho primero lo ejercieron, o sea que primero dijeron, este baño va a ser de esta manera, y que a partir de ahí la dirección respondió. Entonces, como dos maneras de alcanzar lo mismo, ¿no? Pero que tienen que ver con una población que está, quiero decir, más reactiva o más al pendiente, ¿no? Em, Creo que hay algo interesante alrededor de la facultad, como hablando de otras aristas, que es que en este momento, pues toda la facultad está rayada. Y digo rayada no en un mal sentido, sino que toda la facultad está pintada por los estudiantes. O sea, si uno sale del salón, todas las bardas y todas las paredes tienen mensajes que los estudiantes han puesto y que hay de todo, ¿no? Hay algunos mensajes que son de protesta, hay muchos mensajes feministas, hay muchos mensajes en torno a la UNAM y sus irresponsabilidades, hay algunos poemas, incluso en las mismas escaleras al subir, pues uno puede ir leyendo cosas que continúan, ¿no? Por toda la escalera. Y creo que esto tiene que ver con la aceptación de la diversidad de expresiones. En lugar de que la universidad, y en este momento específicamente la facultad, esté preocupada por acallar estas voces, porque o sea, quiero decirles, hay algunas pintas que dicen UNAM asesina, por ejemplo, las hay, incluso afuera de la biblioteca, en la cafetería, donde hay algunos bustos. Ahorita hay un busto, por ejemplo, que tiene una gorra, que tiene cubrebocas, o sea,
la universidad ahorita físicamente está modificada, ¿no? Y no ha habido una necesidad de acallarlo. Se permite que eso siga. Y si ustedes escuchan a la directora que dice al respecto, dice es que esto es el ejercicio del espacio de las personas que están aquí, es su espacio. Y si esto es lo que quieren expresar, está bien que lo digan, que sean mensajes que lleguen a quienes tengan que llegar. Entonces creo que hay un ambiente a propósito creado de más tolerancia a la diferencia. Y bueno, eso quería contarles. O sea, bajo todas las diversidades que puede haber en la facultad, esta me parece una muy digna de mencionar. Y a mí también me parece, por supuesto, hay mucho que reflexionar, sobre todo, ¿no? Lo que dijo Paula, me parece que hay muchas cosas que deberíamos de preguntar, otras que deberíamos de reflexionar. ¿Qué pasa con los grafitis que van en contra de la dignidad de las personas? ¿Qué pasa? ¿No? Es decir, ¿y cómo se cambia esa actitud? Porque por 10 graffiti que son poemas, reivindicaciones, afirmaciones de derecho, están también los que son violentos, que son denigrantes, discriminatorios. ¿Qué pasa? Es decir, es un tema real, ¿sí? Es un tema real sobre la inclusión y la exclusión, el derecho a ser incluidos, ¿sí? ¿Y cómo nos medimos con ese punto de la Declaración de los Derechos Humanos que dice que ningún derecho podrá ser ejercido en detrimento de otro? ¿Eh? ¿Cómo se hace el equilibrio con todo eso, no? Ya nos pasamos del tiempo, pero me faltan necesariamente Ailén y Andrés si quieren intervenir. Ay, lo siento, yo ahorita estoy en el trabajo y no puedo hablar No mucho. importa, Una Ailén, no disculpa. importa, no importa. Trabaja, trabaja tranquila, tranquila. Andrés, Sí, no sé si Mercedes también, y si ella, Mercedes, perdóname, Mercedes. es que ella habló también sobre su trabajo, ¿no? De 15 años. Eh, no sé, Mercedes, si tú quieres hablar, por favor, como prefieras, o hablo yo. Sí, habla tú. Yo ya hablé mucho esta mañana. Gracias, Andrés. No es cierto. Eh, pues, miren, yo he decidido trabajar como escritor, he decidido trabajar sobre un tema muy importante para mí y para el mundo. Qué sangrón, pero qué payaso. No, el tema de la melancolía. Eh, lo digo así, ustedes saben que mi madre estaba enferma mental, se los he contado, vivía su vida en una cama y gritando todo, no todo el tiempo, pero mucho tiempo, sufriendo mucho, la pobre de mi madre. Y bueno, yo he decidido trabajar con ese tema en parte, la melancolía, y ver qué pasa conmigo, con las experiencias de mi madre, y a partir de ahí reflexionar mucho en torno a, al mundo, a la reflexión, a la religión también, que fue fuente de mucho de este problema, en fin, lo que nos puede pasar a todos en ese asunto. Eso me lleva incluso a los grandes mitos de la creación, etcétera, y me adhiero mucho a eso. Y todo lo digo porque trabajo en mi cama. Este, yo, yo he decidido trabajar en mi cama y cada vez más. Más bien, acabo de descubrir una forma de poder escribir en mi cama y me acabo de comprar una tablet maravillosa que me permite hacerlo. Bueno, eso acaba de suceder. Hasta ahora tenía un estudio, pero me costaba muchísimo trabajo levantarme
y desplazarme hasta mi estudio. Me di cuenta de que escribir sentado, aunque escribo en mi máquina de escribir desde que era niño y andaba con mi Remington hasta en los camiones, bueno, en los camiones foráneos, me cuesta mucho trabajo. Hay algo ahí específico del escribir en computadora que, bueno, ya algún día les platicaré si llego a alguna conclusión al respecto, pero he descubierto que puedo escribir bien a mano y escribo en mi cama desde hace unos días y creo que ha funcionado. Eso me ha implicado muchos retos en mi familia. Ustedes se imaginarán lo que es que mi esposa me vea todo el tiempo en la cama y que los niños me vean en la cama y que, bueno, ya no son niños, tengo una hija de 24. Peor, a los 24 no perdonan. Sí, no, imagínate. Digo, la pobre también tomo en cuenta lo que ella puede sentir, trato de explicarles, en fin. Estoy en ese proceso, es para mí muy importante porque tiene que ver con la inclusión y tiene que ver con las negociaciones, llamémosle así, que han sido fuertes, encuentros, enfrentamientos y logros de comunicación con mi esposa para que ella entienda y acepte mi condición del escritor encamado. Y lo he logrado, lo hemos logrado, o sea, es padrísimo. Yo cumplo con mis obligaciones, por decirlo así, de mantener la casa, de trabajar, de recibir un salario, en fin, muchas cosas. Por supuesto, salgo de casa y tengo convivencia relativa con el mundo. Me encanta estar con ustedes, por ejemplo, pero, en fin, ha sido toda una labor muy fuerte y bueno, les quiero decir, así como vuelvo a repetir, como algo muy, muy padre, el haberlo logrado y ahora mi esposa no solo respeta, digamos, aunque a veces le cuesta trabajo, estoy seguro, pero puedo decir que incluso, perdón por la palabra, ama lo que yo hago y, y, y bueno, pues ahí vamos. Esa es mi historia un poco en cuanto a los derechos humanos. Fíjate que me gusta esta historia. La próxima vez la voy a retomar, porque tú construiste un contexto alrededor de tu cama. Quiero tomarlo como un paradigma para razonar sobre los dispositivos. Mercedes, tú tienes el honor y el honor de cerrar la sesión de hoy. Entonces, tómalo y tu palabra será la última palabra de hoy. Ay, pues me siento muy agradecida de volver, me encantó, me pareció una mañana muy productiva. De todas las compañeras aprendo muchísimo, siempre vengo con mi taza vacía y me voy con mi taza muy llena. Muchas gracias a todos y a usted, maestro, también. Me encantó la clase. Gracias, Mercedes. Gracias a todos, a todas. Prometo que solucionaré esta cosa del Internet. Todavía Telmex está aquí afuera destruyendo los cables. Espero que terminen pronto. Pronto nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias. Qué bonito verte, Pau. Me da gusto que estés aquí. Aileen, feliz trabajo. Nos vemos. Nos vemos, que Hasta estén muy bien el todos. sábado. Nos vemos. Chao. Chao.